Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. En esta ocasión vamos a Kenia. El país cumplió 60 años de su independencia el 12 de diciembre, pero desde 1963 ha estado marcado por la violencia. El país había sido colonia británica desde finales del siglo XIX y en la ceremonia de independencia, el príncipe Felipe, esposo de la reina Isabel II, escuchó cómo el nuevo líder del país, Jomo Kenyatta, prometía que la relación especial con Gran Bretaña continuaría. Sin embargo, el camino hacia la descolonización estuvo marcada por la violencia. Durante la década anterior, la revuelta Mau Mau y su represión fueron el episodio más sangriento. Este grupo rebelde, que actuaba en nombre del pueblo Kikuyu, lanzó en 1952 una campaña de sabotajes y asesinatos contra los colonos británicos. Gran Bretaña tomó represalias imponiendo el estado de emergencia y durante 8 años una represión masiva respondió a los ataques. Oficialmente, 11.000 rebeldes Mau Mau fueron asesinados, pero según la Comisión de Derechos Humanos de Kenia, probablemente 90.000 kenianos perdieron la vida en la revuelta. En el otro bando murieron 32 colonos británicos. Gran Bretaña sigue negándose a presentar una disculpa oficial por esta sangrienta represión, pero el rey Carlos III visitó Kenia en vísperas del aniversario y reconoció los abominables actos de violencia cometidos contra los kenianos, añadiendo que no había excusa para lo ocurrido. En cuanto a los Mau Mau, prohibidos durante mucho tiempo por las autoridades por considerarlos un movimiento terrorista, ahora son considerados héroes de la independencia, pero los últimos sobrevivientes están desapareciendo poco a poco y temen que su historia quede en el olvido. Esta es la historia. Un himno de la etnia Kikuyu para saludar a Mukami Kimathi, combatiente Mau Mau y esposa del héroe de la independencia de Dan Kimathi. Kenia rinde homenaje a esta luchadora de la resistencia anticolonial. Es la primera vez que un guerrero tiene un funeral nacional. Hasta 2003, el movimiento estuvo prohibido. Hoy, por fin, los políticos se interesan en ello. Con todos los honores que se merece, celebramos a esta heroína. Se suma a otros héroes, los héroes de Mau Mau, así como a todos los que lucharon juntos contra los colonizadores para que nuestro país fuera libre. Los Mau Mau temen que su historia caiga en el olvido. Después de la independencia, la narrativa nacional fue moldeada por los que estaban en el poder. En la sombra, los miembros del movimiento vivieron en la pobreza. Estos funerales nacionales me entristecen. El Estado ha gastado mucho dinero. Hay gente de todos los estratos sociales. Sin embargo, cuando pedí ayuda, nadie vino a echarle una mano. Y ahora los políticos están aprovechando este momento para hacer campaña. Eso no se hace. Entre 1952 y 1960 murieron al menos 11.000 combatientes. Los que sobrevivieron a menudo se instalaron lejos de las tierras que eran suyas antes de la colonización. En el Valle del Rift, esta granja pertenece a la familia del último general Mau Mau sobreviviente. Creo que en este momento se sintieron realmente como en casa. Después de pasar 8 años escondidos en el bosque, finalmente llegaron aquí. También era un bosque, pero lo convirtieron en un lugar para vivir, no en una zona de combate. Este sentimiento nos ha sido transmitido de generación en generación. Todos amamos este lugar. De todos los lugares del mundo, este es donde me siento más en paz. Pero para ser honesto, lo que debería haber sucedido es que deberían haber conseguido parcelas donde vivían antes de que llegaran los colonos. El acaparamiento de tierras, un problema que nunca ha sido resuelto. Tras la salida de los ingleses, los kenianos de la élite recuperaron las propiedades. Durante décadas, el movimiento Mau Mau mantuvo el estatus de grupo terrorista. Entonces fue difícil hacer valer su condición de víctima.
Entonces Wilson, su familia y amigos crearon una asociación que se ocupa de los veteranos y trata de ayudarlos en momentos de necesidad. Hoy es su padre quien recibe al grupo. Aumentan el número de visitas para escuchar a los sobrevivientes. Sus historias a menudo permanecen en secreto. Un juramento prohíbe a los Mau Mau contar sus batallas. Ese día, el general recuerda los campos de detención. Nos golpeaban. Si no nos arrodillábamos, si no nos dirigíamos a los colonos de la manera correcta. Desde que terminó la guerra, les contamos nuestros recuerdos a quienes lo merecen. Cuando vienen a nosotros, todavía dudamos. Un pasado misterioso que muchos han querido enterrar. Cualquiera que haya sido la experiencia de nuestros padres nunca fue contada de la manera correcta, por lo que la gente enaltecía a aquellos que en realidad no eran responsables de la independencia. Por eso sentimos que tenemos el deber, como hijos de los Mau Mau, de enderezar la historia y contarle al mundo lo que pasó. Desde que se levantó la prohibición del movimiento, los combatientes han sido considerados héroes de la independencia. Sin embargo, se les honra poco. En el centro de Nairobi, pocas calles llevan sus nombres y pocos monumentos los representan. Resultado de una voluntad política, pero también de la falta de datos históricos. Una pequeña parte del Museo del Archivo Nacional está dedicada al movimiento de resistencia. Hay muchas cosas que no sabía, que no aprendimos en la escuela, así que venir aquí para ver todo esto es bueno. La forma en que conservan estos archivos para poder venir a verlos es importante. Estamos agradecidos. Algunos metros de galería para uno de los eventos más importantes de la historia del país. Es importante que los archivos sean una fuente de conocimiento e información para el público. Concientizan a la gente, tienen tantos beneficios, estimulan el patriotismo, el amor a la patria, crean una identidad nacional. Para encontrar los originales hay que acudir a salas cerradas al público, allí donde se conservan los tesoros nacionales. De esta época quedan muy pocos documentos. Aquí está la correspondencia de un coronel británico y su oficial de comunicaciones. Este último le advierte que un periódico australiano ha publicado una fotografía de una orca utilizada contra los Mau Mau. La respuesta es inequívoca. Espero que nadie aquí vea este artículo, si no me sonrojaría de vergüenza. Evidencias de crímenes que Reino Unido intentó desaparecer cuando salió de Kenia. Estos documentos provienen de las oficinas del gobierno colonial. Esto fue abandonado por los británicos, pero trajeron a la mayoría con ellos. De algunos se deshicieron quemándolos, y muchos más todavía se encuentran en algún lugar del Reino Unido. Nos han privado de mucha información. Las más embarazosas todavía están en su poder. Los peores abusos fueron cometidos durante el periodo de emergencia declarado por la gobernación entre 1952 y 1960. Estas cartas fueron escritas por reclusos en 1957, pocos meses después de la muerte en prisión del líder Mau Mau de Dan Kimathi. Vimos a los reclusos muertos. Tenían los brazos rotos, la cabeza cortada. Sangraban profusamente. El cerebro les salía por la nariz y la boca. Son denuncias de malos tratos, de cadena perpetua en prisión. Documentaron los abusos de las autoridades en ese momento. En 2012, registros desclasificados por Reino Unido describían la destrucción deliberada de numerosas pruebas. La mayoría de los restos históricos tampoco han sido conservados. El pueblo de Githunguri vio crecer a algunos héroes de la etnia Kikuyu y fue atacado por las autoridades británicas. Es difícil imaginar que aquí hubiera un campo de trabajo. George Gitau fue detenido allí cuando tenía 22 años.
Cuando se declaró el estado de emergencia en 1952, vivíamos en un lugar llamado Brown Forest. Fuimos reunidos y enviados aquí. Nos dieron un lugar para dormir. Este terreno fue excavado a mano, sin ayuda de ninguna máquina. Era una pista de aterrizaje para helicópteros de los colonos. Compré equipo para proteger el estadio. Esta cancha de fútbol me permitió preservar esta tierra para que ningún especulador se la lleve. El único recuerdo de los acontecimientos que tuvieron lugar hace 70 años es esta estela erigida por la Asociación de George. Durante décadas, la historia fue silenciada. Entonces era imposible darse cuenta de que ciertos lugares debían ser preservados. El profesor Munene está trabajando para restaurar la memoria de los Mau Mau, ahora que los hombres que estuvieron en el poder después de la independencia ya no están allí. Se volvió otra vez respetable llamarse Mau Mau. Hubo una época en los años 80 y 90 en la que podías meterte en problemas si eras relacionado con los Mau Mau. Esto les ha pasado a varias personas. Entonces lo que se está haciendo aquí es devolverles el respeto que se merecen. Pero eso no significa que las injusticias se corregirán. Eso no sucederá pronto. Muchos ya no esperan reparaciones financieras, pero a los veteranos al menos les gustaría que su historia continuara. Por eso las asociaciones deciden tomar el asunto en sus propias manos. Durante esta reunión se habló de finalizar un monumento en el lugar de la masacre. Una vez que hayamos completado el techo, construiremos barreras. Nuestro proyecto pronto estará terminado. Lo llamaremos Parque Conmemorativo de las Orcas Gitunguri. Es un símbolo de la falta de justicia en el sistema colonial. Aquí fueron ejecutados 54 Mau Mau sin juicio. Los sobrevivientes quieren mostrar lo que vivieron sus compañeros. Pensaron que era el momento adecuado, que era importante para ellos. Así que comenzaron a hacer lo que pudieron para crear el monumento que tanto extrañan. Realizar este proyecto sigue siendo complicado, pero parece que el gobierno actual está más abierto a estas ideas. No ve ningún interés particular en ello. Pero esta asociación es urgente. Detrás de este portal, el monumento está en construcción. El profesor Munene visita el lugar por primera vez. Ahí están. Las orcas están justo aquí. Los que eran ejecutados aquí, en este lugar donde estoy, caían aquí. Si no morías, te remataban a martillazos. Por eso estamos construyendo el monumento aquí. A los que recibieron disparos los subieron a un camión temprano en la mañana para que todos los vieran. Los colonos nos mostraron los cadáveres para que tuviéramos miedo y no participáramos en esa revuelta. ¿Se les explicó a las personas por qué estaban siendo ejecutadas? Sí, por la sencilla razón de que eran Mau Mau. Mau Mau. Terroristas. Lugares de memoria como este hacen falta. Se cometieron muchos crímenes durante el periodo de emergencia. Y los que pueden hablar de ello también desaparecen. El hospital de Nairobi da la bienvenida al brigadier Kiboko, un compañero de armas del líder Mau Mau de Dan Kimathi. Reciben la visita de la asociación de Wilson. Ya sabes, en el pasado, en el bosque. Con una bicicleta se podían fabricar 4 armas. ¿Te imaginas eso? ¿Hacer un arma con una bicicleta? ¿Dispararle a alguien y matarlo? Nuestra memoria vale oro. Pero no la explotamos lo suficiente. Moriremos y nadie conocerá nuestro conocimiento. A sus 94 años nunca dejó de luchar por el reconocimiento de los suyos, pero hoy siente la necesidad de pasar el testigo. Tengo que decirle algo. No hay ovejas sin pastor. Tienes que guiar a los Mau Mau hacia donde crees que deben ir. Busca la sabiduría de los que aún están vivos. Ellos te ayudarán.
De regreso a la granja familiar, Wilson disfruta con sus hermanas y su padre. Las palabras del brigadier tienen ahora mayor peso. Murió hace unos días, llevándose consigo sus últimos secretos. Si no recopilamos las historias de los verdaderos Mau Mau, la gente solo sabrá mentiras por la eternidad. Nadie sabrá cuál es la realidad. Existe una probabilidad muy alta de que con el tiempo la historia de los Mau Mau se convierta en nada más que un pasaje de algún libro aquí o allá. Lo que es seguro es que mientras estemos vivos tendremos un deber. Somos los guardianes de este conocimiento. Debemos encender la llama para garantizar que los Mau Mau nunca sean olvidados. Su esperanza es que las generaciones futuras tomen el control, pero para eso necesitan conocer su pasado. Un deber de memoria imprescindible para los descendientes de los Mau Mau y para Kenia. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta desde Kenia. Visitamos el país en su aniversario de independencia número 60. Desde entonces, el país ha tenido un buen número de luchas. Mientras las heridas de la violencia étnica cicatrizan lentamente, la población teme que el movimiento independentista sea olvidado. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta la próxima.